El día que presenté a Ryan a mis padres, mi mamá no esperó ni 5 minutos para soltar. No es para ti, Lauren. La frase cayó en el aire como un vaso estrellándose contra el suelo, y supe, en ese instante, que esa noche no terminaría bien. Antes de continuar, comenta aquí desde dónde nos ves y suscríbete al canal, porque esta es la prueba de que, a veces, el amor habla más fuerte que el orgullo, y la justicia llega de donde menos lo esperamos. La cocina estaba iluminada por la luz cálida del atardecer, filtrada por las cortinas beige que mi madre nunca cambiaba. El aroma de la salsa de tomate hirviendo se mezclaba con el olor del pan en el horno, pero nada de eso calentaba el ambiente. El clima era de hielo. Evelyn, mi madre, dejó de mover la olla en cuanto Ryan cruzó la puerta. Sus ojos lo recorrieron de pies a cabeza, deteniéndose un segundo más en las botas gastadas que él usaba para trabajar. Respiró hondo, como si eso confirmara algo que ya tenía decidido, y apretó los labios. El veredicto estaba dado antes de que la defensa comenzara. Mi papá, Thomas, estaba sentado en la cabecera, hojeando el periódico. No levantó la vista, ni para dar las buenas tardes. Solo inclinó el diario a un lado, como asegurándose de entender la escena, y volvió a leer. Era su manera de aprobar en silencio lo que mi mamá acababa de decir. Sentí que la cara me ardía, no de vergüenza por Ryan, sino de rabia hacia ellos. Era como presenciar un juicio donde la sentencia ya estaba escrita antes de que el acusado entrara a la sala. Ellos no veían al hombre que yo conocía, no veían al mecánico talentoso que restauraba autos raros para coleccionistas millonarios, ni al amigo leal que pasaba noches enteras ayudándome a corregir exámenes o resolver problemas de la vida. Solo veían las manos manchadas de grasa, el coche viejo estacionado en la calle y la falta de un apellido que abriera puertas en Portland. Ryan, sin embargo, no se dejó afectar. Se quedó ahí, sereno, con una sonrisa, educada en el rostro. Pero yo conocía esa mirada, el tipo de calma que no viene de la indiferencia, sino de la certeza de que no vale la pena pelear. Todavía, quise responder. Quise decirles que estaban siendo injustos y mezquinos. Quise contarles de las veces que Ryan manejó horas solo para recogerme después de un día difícil, de cómo sabía el nombre de todos mis alumnos, del regalo que guardaba para nuestro aniversario. Pero me contuve. Aprendí que, en esa casa, confrontar en el calor del momento solo levantaba muros más altos. Mientras ayudaba a poner los platos en la mesa, noté que Ryan hablaba con mi padre sobre autos. Thomas respondía con frases cortas, mirando más el periódico que a él. Mi mamá seguía moviendo la salsa, como si su presencia fuera una molestia que esperaba que se evaporara junto con el vapor de la olla. En ese momento, una certeza me golpeó. Ellos no sabían nada, no sabían lo que Ryan había hecho por mí, ni lo que era capaz de hacer, y estaban a punto de aprender una lección que no olvidarían, solo que no imaginaban que llegaría de una forma tan silenciosa y tan definitiva. La casa de mis padres siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Tapetes persas alineados al milímetro, muebles de madera oscura tan lustrados que reflejaban el rostro, porcelanas que nadie podía usar, y en el centro de todo, la mesa del comedor, larga, pesada, de roble, con sillas tan duras que parecían una prueba de resistencia para cualquiera que se sentara. Era verano en Portland, 2019. El calor del atardecer hacía que las paredes claras reflejaran una luz dorada que entraba por las ventanas altas de la sala. Pero, como siempre, ese brillo no alcanzaba a mis padres. Eran fríos, controlados, calculadores, incluso en las interacciones más simples. Yo, Lauren, 29 años, profesora de literatura en la preparatoria de la ciudad, estaba sentada al lado izquierdo de la mesa. La taza de té frente a mí ya estaba fría, olvidada. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi atención estaba en Ryan. Él, 32 años, mecánico especializado en restaurar autos clásicos, tenía manos que contaban historias, cicatrices finas, marcas de quemaduras, pequeños cortes. Esas mismas manos que habían arreglado más que motores, habían reparado mi vida en días en que creía que todo estaba perdido, pero nada de eso importaba para mis padres. Para ellos, el mundo se dividía en quienes tienen y quienes no tienen, y Ryan, a sus ojos, no tenía nada.
Mi madre, Evelyn, 58 años, era el tipo de mujer que convertía la mesa del comedor en un escenario. Usaba un collar de perlas heredado de su abuela, siempre recto en el cuello, como si fuera parte de su identidad. Su mirada era afilada, capaz de medir y juzgar en silencio a cualquier persona en segundos. Trabajaba en la tienda de antigüedades de la familia, donde cada objeto tenía una historia y cada cliente un valor. Mi padre, Thomas, 62 años, mantenía la postura de jefe silencioso. Pocas palabras, muchas decisiones. Creía que a un hombre se le medía por lo que tenía en el banco y por lo que conducía en su cochera. Si juzgaba a Ryan por eso, el veredicto ya estaba listo. Y en medio de esa dinámica, yo intentaba equilibrar dos lealtades. La mía hacia la familia que me crió y la que estaba formando con el hombre que amaba. Era como caminar en una cuerda floja, y cada palabra dicha en esa casa era un paso arriesgado. Mientras la cena se acercaba, noté pequeños detalles. Evelyn puliendo los cubiertos de plata más de lo necesario, como si quisiera evitar mirar directamente a Ryan. Thomas golpeando con el dedo índice el borde del plato, un gesto que hacía cuando estaba impaciente. Y Ryan, observando todo con calma, como un jugador de ajedrez memorizando el tablero antes de la primera jugada. Había un contraste casi cinematográfico entre él y el ambiente. Las botas de cuero gastadas sobre la alfombra impecable, la camisa con las mangas dobladas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes contra el lino almidonado de la ropa de mi padre, el acento sencillo de quien nació y creció en una zona rural de Oregón, contra el discurso ensayado y pulido de mis padres. No era solo una diferencia de mundos, era una batalla silenciosa entre valores. Para mis padres, Ryan representaba un riesgo. Para mí, representaba certeza, y en ese momento, supe que iba a necesitar más que palabras para demostrárselos. La cena aún no comenzaba, y la tensión ya ocupaba todos los espacios. El sonido de los cubiertos sobre el mantel blanco parecía más alto de lo normal. Las sillas rechinaban al moverse, como si hasta los muebles sintieran el incómodo ambiente. Yo sabía que esa noche quedaría marcada. Lo que no sabía era que sería el inicio de un giro que cambiaría todo, y que los dos lados de la mesa nunca volverían a mirarse igual. Si mis padres se hubieran detenido a conocer a Ryan, habrían descubierto que no era solo el mecánico, pero para ellos, lo que importaba no era quién era, sino cómo se veía. Conocí a Ryan 2 años antes, en una situación que, para mí, decía todo sobre él. Mi coche se averió en medio de una carretera secundaria, a 20 kilómetros de la ciudad. Yo ni siquiera sabía abrir bien el cofre, y el sol del atardecer ya se escondía detrás de las montañas, dejando la carretera en una penumbra incómoda. Fue entonces cuando una camioneta vieja se detuvo detrás de mí. Ryan bajó, con una linterna en la mano, y esa sonrisa tranquila, que yo aprendería a reconocer como la señal de que todo estaría bien. No solo arregló el coche, me enseñó, con paciencia, cada detalle de lo que estaba haciendo. No pidió nada a cambio, solo se despidió con un: si necesitas ayuda otra vez, pasa por mi taller. El taller era una nave de ladrillos rojos al final de una calle poco transitada. Por fuera, parecía un lugar común, pero por dentro, era como un santuario de máquinas. Autos clásicos, algunos valiendo más que la casa de mis padres, desmontados y cuidadosamente restaurados pieza por pieza. Herramientas organizadas con precisión casi quirúrgica. El olor a aceite y metal mezclándose con el café recién hecho, siempre presente en el mostrador. Ryan tenía clientes que viajaban desde otros estados para que él pusiera sus manos en sus coches. Coleccionistas, gente con apellidos que mis padres respetarían de inmediato, pero él nunca presumía de eso. Lo que más le gustaba era el proceso, el reto de devolver a la vida algo que estaba muerto. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 12, y él seguía en el taller, terminando la pintura de un Ford Mustang 1967. La música sonaba baja en la radio, y las luces reflejaban en el barniz recién aplicado como si el coche estuviera mojado. Ryan me miró y dijo: la gente cree que esto es solo reparar piezas, pero se trata de entender historias. Cada rasguño en la carrocería, cada tornillo oxidado, todo cuenta lo que este auto ha vivido. Era imposible no comparar eso con la forma en que trataba a las personas. También veía más allá de las apariencias, más allá de lo que estaba gastado o roto. Pero mis padres, ellos no veían así. En su mundo,
los títulos colgados en la pared y las tarjetas de presentación elegantes eran las credenciales que importaban, y por más que Ryan tuviera una lista de clientes que impresionaría a cualquiera, nunca se preocupó por parecer exitoso. A él le importaba serlo, solo que, esa noche en que lo presenté a mi familia, nada de eso se tomó en cuenta. Para Evelyn y Thomas, él era solo el hombre con manos callosas, botas gastadas y una troca vieja estacionada afuera. Yo sabía que sería imposible convencerlos con discursos. No eran el tipo de personas que cedían ante palabras. Necesitaban ver, necesitaban vivir algo que los hiciera replantearse todo. Y, sin que yo lo supiera, Ryan ya estaba preparado para eso. No planeaba ganarse a mis padres con regalos o cenas caras. Estaba dispuesto a hacer algo que ningún hombre antes que él habría tenido el valor o la disposición de hacer. En ese momento, yo aún no tenía idea, pero cada cliente extra que atendía, cada hora de más que pasaba en el taller, cada conversación que escuchaba en silencio sobre las dificultades financieras de la tienda de mis padres, todo formaba parte de un plan que guardaba solo para sí. Y cuando llegara el momento, ese plan no solo cambiaría la forma en que mis padres lo veían, también cambiaría la historia de nuestra familia para siempre. La primera grieta apareció una tarde de domingo, de esos días en que la ciudad parece ir más despacio, pero dentro de la casa de mis padres, las conversaciones corrían rápidas y afiladas. Estábamos reunidos para el almuerzo. El olor del asado llenaba el aire, mezclado con el sonido del reloj de pared marcando cada segundo. Un recordatorio de que, en esa casa, hasta el tiempo parecía observar en silencio. Ryan estaba sentado a mi lado, sirviéndose ensalada con la misma calma de siempre. Evelyn hablaba sobre un nuevo escaparate de la tienda, enumerando piezas, antiguas como si recitara un catálogo. Thomas, como siempre, hacía preguntas puntuales, más para mantener el control de la conversación que por interés real. Fue en medio de ese escenario que mi padre dejó el tenedor en el plato y dijo, mirándome directamente, «Lauren, te mereces a alguien que pueda ofrecerte seguridad». El sonido del cubierto contra la porcelana resonó más de lo debido. Ryan levantó la mirada, pero no dijo nada. Su silencio era casi tan fuerte como la frase de mi padre. Intenté disimular, pero la rabia me subió caliente por el cuello. «¿Y qué significa exactamente eso, papá?», pregunté, intentando mantener la voz firme. No dudó en responder. Significa estabilidad. Significa no preocuparse por las cuentas. Significa futuro. Futuro. Como si Ryan no tuviera uno. Como si todo su esfuerzo fuera invisible, solo porque no encajaba en la definición de éxito que tenían mis padres. Evelyn entró en la conversación como quien añade demasiada sal a una receta ya lista. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Nos preocupamos. No queremos que te acomodes en una vida difícil. Era irónico. En ese momento, yo aún no lo sabía, pero su tienda estaba al borde de la quiebra. Hablaban de futuro seguro, mientras el suyo propio se desmoronaba. Vi cómo la mandíbula de Ryan se tensaba. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y mantuvo la mirada fija en el plato. Yo sabía que no se callaba por falta de palabras, sino por estrategia. Ryan no gastaba conversaciones. Guardaba, observaba, esperaba el momento indicado. El resto del almuerzo siguió como si nada hubiera pasado, pero la tensión quedó ahí, como una nube pesada a punto de estallar. Cada bocado era más difícil de tragar, cada gesto de cortesía parecía forzado. De camino a casa, en la camioneta, Ryan rompió el silencio. «Ellos están endeudados, ¿verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Cómo dices?». «La forma en que hablaron de la tienda, escuché a tu mamá mencionar un préstamo, y tu papá tenía en el bolsillo un recibo, de esos de cobro final». Me quedé callada. Sabía que las ventas habían bajado, pero no imaginaba que fuera tan grave. Y, de repente, entendí su tono defensivo. La gente con miedo de hundirse suele juzgar el barco de los demás. «Lauren», dijo Ryan sin apartar la vista del camino. «¿Y si pudiera ayudar?». Lo miré, confundida. «¿Ayudar cómo? Déjame pensar». «Solo eso». No insistí. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando estaba frente a un motor roto que parecía imposible de salvar, y él ya estaba imaginando cómo armarlo pieza por pieza. En ese momento, no tenía idea de lo que estaba planeando, pero ese almuerzo no fue solo una comida incómoda. Fue el momento exacto en el que Ryan decidió que, si mis padres querían seguridad, él encontraría la manera de dársela, aunque nunca la hubieran pedido. Y cuando eso pasara, ya no habría lugar para miradas de desprecio.
Después de ese almuerzo, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. Si antes mis padres disimulaban su incomodidad con Ryan, ahora lo trataban como alguien temporal en mi vida. Era como si ya hubieran decidido que él no se quedaría, y solo estuvieran esperando el momento adecuado para hacerme ver la realidad. Empezó de forma casi imperceptible, una invitación a una cena familiar que se perdió en el grupo de mensajes, un cumpleaños de un primo que se decidió de último momento, pero las fotos en Instagram mostraban a todos con meses de planeación. Evelyn había desarrollado el hábito de hablar de mis exnovios delante de él, siempre con ese tono de orgullo nostálgico. ¿Te acuerdas de Andrew, Lauren? ¿Le está yendo tan bien? Compró una casa enorme en Seattle. Thomas, por su parte, parecía haber convertido a Ryan en una prueba constante. Hacía preguntas que no eran por curiosidad, sino trampas. Y entonces, ¿cómo va el negocio? ¿Sigues arreglando autos antiguos? Debe ser difícil encontrar clientes, ¿no? El subtexto era claro. Eso no es un trabajo de verdad. Con cada comentario, sentía el pecho apretarse. Pero lo que más me incomodaba era la reacción de Ryan. Nunca respondía, nunca se defendía, solo sonreía con educación y cambiaba de tema, como quien guarda una carta en la manga para usar en el momento justo. Recuerdo una noche en particular. Era una pequeña reunión para amigos cercanos en casa de mis padres. Llegamos y me di cuenta de inmediato que no había lugar para Ryan en la mesa principal. Terminó sentado en una esquina, junto al tío Robert, que apenas sabía su nombre. Durante la cena, una de las amigas de mi madre comentó sobre una subasta de antigüedades. Evelyn rió y dijo, no tiene caso invitar a Ryan a esas cosas. No tiene mucho interés en ese tipo de cultura. Vi cómo sostuvo el tenedor con más fuerza, como si pusiera el punto final a la frase. Y también vi cómo Ryan solo inclinó la cabeza, sonrió y respondió, en realidad, me gusta bastante, solo que no me gusta pagar más de lo que vale. Fue rápido, pero el silencio que siguió me hizo sentir que había dado justo en el blanco. Los pequeños ataques no venían solo de mis padres. Algunos primos comenzaron a enviarme mensajes de preocupación, preguntando si estaba segura de mi relación. Era como si existiera una red invisible de comentarios y miradas, todos tirando hacia el mismo lado, separarnos. Y en medio de todo eso, Ryan seguía el mismo patrón, trabajando más horas en el taller, aceptando proyectos que nunca antes lo había visto tomar, pasando fines de semana enteros fuera, regresando con el olor a grasa impregnado en la camisa y ojeras más profundas. Yo pensaba que era solo el ritmo de trabajo. No sospechaba que, detrás de eso, había un objetivo muy específico. Pero, incluso sin saberlo, empecé a notar que él prestaba atención a detalles sobre mis padres que yo misma ignoraba. Los horarios en que mi madre iba al banco, las llamadas cortas y tensas que mi padre recibía y no explicaba, las conversaciones en voz baja en la cocina, siempre interrumpidas. Cuando alguien entraba, él estaba observando, registrando todo, y yo, sin darme cuenta, estaba siendo llevada al momento en que cada microinjusticia sería devuelta, de una sola vez. Para ese punto, yo ya estaba cansada. Cansada de dividirme entre la familia que me crió y el hombre que elegí amar. Cansada de esperar que mis padres vieran lo que yo veía en Ryan. Pero él no parecía cansado. Parecía decidido, como si cada pequeño desprecio fuera más combustible para algo que venía preparando con paciencia. Y yo no tenía idea de que, cuando eso saliera a la luz, todos a nuestro alrededor, incluyéndome, guardaríamos un silencio absoluto. La mayoría de las personas se habrían alejado después de tantas humillaciones, pero Ryan no era la mayoría de las personas. Tenía una paciencia estratégica, casi irritante, como quien observa una partida de ajedrez sabiendo ya cuál será el jaque mate. Me di cuenta de que algo estaba cambiando en él, pero no podía descifrarlo. No era enojo, no era rendición, era enfoque. Empezó a aparecer menos en las reuniones familiares. Decía que estaba resolviendo cosas en el taller o atendiendo a un cliente fuera de la ciudad. Y cuando estaba presente, parecía más observador que nunca. Escuchaba más de lo que hablaba, y cada frase que oía de mis padres parecía guardarla en la memoria. Hubo una noche en la que me desperté en medio de la madrugada, y me di cuenta de que no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, sentado a la mesa, con la laptop
abierta y varias hojas esparcidas. Reconocí el logotipo del banco en la esquina de uno de los papeles. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, aún con la voz adormilada. Él levantó la mirada, sonrió y respondió: solo organizándome. No insistí. Parte de mí quería creer que era solo trabajo acumulado, pero otra parte sabía que había más ahí. En los días siguientes, Ryan empezó a trabajar en horarios absurdos. Llegaba a casa exhausto, a veces con manchas de pintura en la camisa, a veces con marcas de grasa que ni el jabón más fuerte quitaba. Su celular sonaba con más frecuencia, y las conversaciones eran siempre cortas, directas, casi siempre fuera de mi alcance auditivo. También empecé a notar cómo se acercaba, de forma sutil, a las conversaciones sobre la tienda de mis padres. Cuando Evelyn comentaba algo sobre proveedores, él escuchaba con atención. Cuando Thomas se quejaba del costo de los préstamos, Ryan hacía preguntas puntuales, pero siempre con ese tono de curiosidad casual. Era como si estuviera armando un rompecabezas, pieza por pieza. Hubo un momento específico que, viéndolo ahora, sé que fue cuando ya tenía el plan listo. Estábamos en la tienda de mis padres para dejar un pedido que yo había comprado. Mientras yo hablaba con mi mamá, Ryan se acercó al mostrador donde estaba la vieja caja registradora y comenzó a mirar unos papeles que habían dejado ahí. Vi sus ojos recorrer números y plazos como quien lee un mapa. Cuando salimos, solo me dijo: no van a perder esta tienda. Me reí, pensando que era solo una frase optimista, pero no estaba bromeando. Lo que yo no sabía era que Ryan ya había empezado a reunir dinero. Aceptó restaurar un Cadillac 1959 que estaba prácticamente destruido, un proyecto que cualquier otro mecánico habría rechazado. Hizo turnos dobles, durmió más de una vez en el taller y viajó para conseguir piezas raras en ciudades que ni sabía que existían. Mientras tanto, también estaba en contacto con el banco. Poco a poco, entendía todos los detalles de la deuda de mis padres, montos, intereses, plazos. Sabía incluso el nombre del gerente encargado del caso. No me contó nada de esto en ese momento, pero viéndolo en retrospectiva, cada paso suyo estaba calculado, cada hora extra, cada conversación aparentemente casual, todo era parte de un plan ejecutado con la precisión de un restaurador que sabe exactamente qué pieza colocar en el lugar correcto. Y, así como con los autos que reparaba, Ryan sabía que el momento más hermoso de un trabajo no es cuando empiezas, es cuando revelas el resultado y dejas a todos sin palabras. Solo estaba esperando el momento adecuado, y ese momento se acercaba más rápido de lo que mis padres imaginaban. El día del enfrentamiento llegó sin aviso. Era un domingo de otoño, de esos en los que el aire ya empieza a oler a hojas secas y la luz de la tarde parece más dorada. Mis padres habían organizado una cena pequeña e informal, lo que, en el vocabulario de Evelyn, significaba mantel de lino, impecable, cubiertos de plata, y vino francés abierto 2 horas antes para respirar. Ryan insistió en que fuéramos. Me sorprendió, porque en las últimas semanas había estado evitando los encuentros con ellos, pero esa mañana se levantó más temprano. Se puso la camisa social azul que rara vez usaba y lustró las botas hasta que brillaron. No dijo una palabra sobre el motivo, pero había algo distinto en su postura, como si estuviera a punto de cruzar la meta de una carrera larga. Cuando llegamos, la casa estaba llena de familiares y algunos vecinos. La mesa ya estaba puesta, y el aroma de carne asada se mezclaba con el de velas aromáticas repartidas por la sala. Evelyn nos recibió con esa sonrisa ensayada, la misma que usaba cuando quería parecer cordial pero no cálida. Thomas le dio la mano a Ryan, rápido, como quien cumple con el protocolo. Todo parecía seguir el guión de siempre, hasta que, en medio de la cena, sonó el timbre. Evelyn se levantó para abrir, pero Ryan dijo: «Yo voy». Abrió la puerta y dejó entrar a un hombre de traje oscuro, con un portafolio de cuero en la mano. El murmullo de las conversaciones bajó de inmediato. El visitante parecía fuera de lugar en ese ambiente, como si viniera de otro mundo. «Buenas noches», dijo el hombre, mirando alrededor. «Busco al señor Thomas y a la señora Evelyn». Mis padres se miraron, confundidos. «Somos nosotros», respondió Thomas, con un tono cargado de cautela.
El hombre abrió el portafolio y sacó unos papeles. Estoy aquí para entregar la documentación referente a la liquidación total de la deuda de la tienda de antigüedades. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Evelyn parpadeó varias veces, como intentando procesar las palabras. «Debe haber algún error», murmuró. «Nosotros no hemos pagado». «No», interrumpió el hombre, hojeando los documentos. «El pago fue hecho por un tercero. Liquidación total, sin condiciones adicionales». Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron a Ryan. Él seguía de pie, cerca de la puerta, con las manos en los bolsillos y una media sonrisa en el rostro. «¿Fuiste tú?», preguntó Thomas, con la voz baja, casi incrédula. Ryan caminó hasta la cabecera de la mesa, deteniéndose a su lado. «Querían seguridad, ¿cierto? Ahora la tienen. ¿Podemos cenar en paz?». El impacto de la frase fue como un golpe seco en el aire. Algunos invitados se miraron entre sí, otros bajaron la vista al plato. Evelyn permaneció inmóvil, sosteniendo la servilleta en el regazo como si fuera un objeto frágil. «¿Por qué harías esto?». Su voz salió temblorosa, más por sorpresa que por emoción. Ryan se inclinó ligeramente, mirándola directo a los ojos. «Porque cuando amas a alguien, no mides el precio, mides el valor». Fue imposible no notar el rubor subiendo al rostro de mi madre. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Thomas solo enderezó la espalda, como intentando recuperar algo de dignidad frente a la familia reunida. El hombre del banco entregó la carpeta con la documentación, deseó buenas noches y se fue. La puerta se cerró, y el silencio se hizo aún más denso. Ryan volvió a sentarse a mi lado. Se sirvió tranquilamente una copa de vino y comenzó a cortar la carne como si nada hubiera pasado. Era la imagen perfecta de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Lo miré y fue imposible no sentir una mezcla de orgullo y alivio. Había hecho lo que nadie, ni siquiera yo, creía posible. No para presumir, no para comprar aprobación, sino para poner punto final a un capítulo de humillaciones silenciosas. Y, en ese momento, supe que el juego había cambiado. Mis padres podrían seguir con sus reservas, pero jamás volverían a mirar a Ryan de la misma manera. El respeto, finalmente, estaba en la mesa. La mesa permaneció en silencio por unos segundos que parecieron minutos. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes, y el vino en las copas parecía más oscuro bajo la luz cálida del candelabro. Todos sabían que estaban presenciando algo que no sucedía todos los días. Un momento capaz de cambiar la dinámica de toda una familia. Thomas carraspeó, intentando romper el clima. «¿Por qué harías esto, Ryan?», preguntó casi en un susurro, como si supiera que la respuesta quedaría grabada. Ryan dejó con cuidado el cuchillo y el tenedor sobre el plato. Se limpió los labios con la servilleta y levantó la mirada. No había arrogancia, ni un pedido implícito de gratitud, solo firmeza. Porque cuando amas a alguien, no mides el precio, mides el valor. La frase quedó flotando en el aire como humo de vela recién apagada. Vi a mi madre cerrar los ojos por un instante, como si intentara absorber esas palabras. Vi a mi padre desviar la mirada hacia el plato, evitando enfrentar la verdad que venía con ellas. Del otro lado de la mesa, mi tía Janet soltó un suspiro bajo. Mi primo Aaron jugó con la copa de vino, visiblemente incómodo. Hasta el tío Robert, que rara vez intervenía en cualquier conversación, dejó de masticar. Era como si todos entendieran que no se trataba solo de dinero. Era sobre respeto, sobre acción, sobre demostrar algo sin repetirlo 1000 veces. Evelyn acomodó el collar de perlas en su cuello, un gesto automático que siempre hacía cuando estaba nerviosa. «Nosotros», empezó, pero se detuvo a la mitad. Su silencio fue más elocuente que cualquier agradecimiento forzado. Me recosté en la silla, observando cada detalle. El leve temblor en el mentón de mi madre, el fruncir de cejas de mi padre, la mirada de Ryan, serena, como si no esperara nada a cambio. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que, en ese instante, nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Era un terreno nuevo para todos. Mis padres no estaban acostumbrados a recibir gestos grandiosos sin una contrapartida, sin una intención oculta de comprar algo. Y Ryan, bueno, él no estaba acostumbrado a exhibir lo que hacía, solo lo hacía. Se recostó en la silla, tomó un sorbo de vino y volvió a cortar la carne. El gesto simple parecía decir,
La conversación ha terminado, ahora podemos seguir adelante. Pero para mí, ese fue el momento en que la batalla silenciosa de los últimos meses llegó a su punto máximo. Todas las pequeñas injusticias, todas las miradas de desprecio, todas las frases con veneno escondido, habían sido respondidas con un solo acto. Yo sabía que esa frase, porque cuando amas a alguien, no mides el precio, mides el valor, resonaría en las paredes de esa casa por mucho tiempo, no solo como recuerdo, sino como recordatorio constante de que subestimar a alguien puede salir caro. Después de unos minutos, Thomas volvió a carraspear. Creo que debemos agradecer, dijo mirando rápido a Evelyn. Ella asintió, sin poder sostener la mirada en Ryan por más de un segundo. Gracias. Fue todo lo que pudo decir, con la voz casi quebrada. No hubo emoción exagerada, ni reconciliación instantánea de película, pero hubo un reconocimiento silencioso, y, para Ryan, eso parecía suficiente. El resto de la cena siguió con conversaciones más medidas. Algunos intentaban retomar temas ligeros, otros preferían el silencio, pero incluso cuando alguien hablaba del clima o de un evento en la ciudad, la presencia de su gesto seguía ahí, flotando sobre la mesa como una sombra que nadie quería o podía ignorar. Cuando nos despedimos esa noche, noté algo curioso. Evelyn, que siempre evitaba el contacto físico con él, tocó brevemente el brazo de Ryan al decir, «Buenas noches». Fue rápido, casi imperceptible, pero estaba ahí, una pequeña grieta en el muro que había levantado desde el primer día. Mientras caminábamos hacia la camioneta, el aire frío de la noche golpeó mi rostro. No dije nada, no hacía falta. Ryan también guardó silencio, pero había una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Yo sabía lo que significaba esa sonrisa. No era orgullo, no era vanidad, era satisfacción. La satisfacción de haber hecho algo que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Y mientras subíamos al coche, entendí que ese momento no era solo el clímax de nuestra historia con mis padres. También era el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que ellos jamás podrían volver a verlo o vernos de la misma manera. En los días que siguieron a la cena, la casa de mis padres parecía otra, no porque los muebles hubieran cambiado, o porque el ambiente tuviera un color nuevo. Era algo más profundo, casi imperceptible para quien no conociera la historia. Evelyn empezó a llamar más seguido, a veces para preguntar por mí, pero casi siempre para saber cómo estaba Ryan. Las preguntas todavía venían envueltas en formalidad, pero había algo distinto en su voz, menos juicio, más cuidado. Thomas, por su parte, parecía haber encontrado en Ryan un nuevo tema de conversación. Empezó a preguntar sobre autos antiguos, restauraciones, piezas raras. Al principio pensé que era solo curiosidad superficial, pero pronto me di cuenta de que estaba genuinamente interesado. Era como si, de repente, hubiera descubierto que el hombre al que juzgó por tanto tiempo sabía cosas que él no sabía, y eso despertaba respeto. No fue una transformación mágica, no hubo abrazos emocionados ni discursos de arrepentimiento, pero hubo gestos, y para mí, esos significaban más. La semana siguiente, Ryan recibió una invitación inédita. Thomas quiere saber si puedes pasar por la tienda para ver un mueble antiguo que está pensando restaurar, dijo mi madre por teléfono. Yo sabía lo que eso representaba. Mi padre nunca pedía ayuda para nada que no fuera de su área. Llamar a Ryan para opinar era más que un gesto práctico. Era un reconocimiento silencioso de que confiaba en su criterio. Cuando fuimos a la tienda, la escena fue casi surrealista. Thomas estaba en el mostrador y, en vez de solo saludar con la mano, se levantó para estrechar la mano de Ryan. El mueble en cuestión era un armario de roble con tallados delicados, pero parte de las bisagras estaba oxidada. Ryan se arrodilló para examinarlo, pasando los dedos por las marcas del tiempo. Mientras explicaba cómo podía restaurarlo sin perder su valor original, vi a mi padre escuchar con atención real, asintiendo y haciendo preguntas. Evelyn también estaba ahí, y por primera vez noté que observaba a Ryan sin buscar defectos. Había curiosidad en su mirada, tal vez incluso un cierto orgullo escondido. Con el tiempo, llegaron otras invitaciones, almuerzos de domingo, eventos familiares, visitas rápidas, solo para tomar café. La silla en la mesa que antes quedaba vacía junto a la mía,
ahora siempre estaba reservada para él. Claro, todavía quedaban rastros del pasado, pequeños comentarios, una que otra mirada que revelaba que el juicio inicial no se había borrado por completo, pero su peso ya no era el mismo. El gesto de Ryan había cambiado la balanza para siempre. Más que respeto, había conseguido algo raro en mi familia, admisión tácita de que se habían equivocado. Y, para mis padres, eso era casi un acto de rendición. Curiosamente, el propio Ryan nunca mencionó el tema, nunca usó aquello como argumento ni como moneda de cambio. Seguía con su vida normal, restaurando autos, cuidando de mí y, ahora, ayudando de vez en cuando en la tienda. Era como si, para él, la victoria no estuviera en el reconocimiento, sino en la paz que vino después. Yo, en cambio, me di cuenta de algo importante. Mis padres no habían cambiado solo con respecto a Ryan, habían cambiado conmigo. Empezaron a confiar más en mis decisiones, a cuestionar menos, a interferir menos, como si aquel acto hubiera dejado claro que mi vida estaba en manos de alguien que sabía cuidarla y cuidarme. Hubo un momento, unas semanas después, que lo resumió todo. Estábamos en casa de mis padres para una cena informal. Cuando nos levantamos para irnos, Thomas se acercó a Ryan, le puso la mano en el hombro y dijo, «Sabes, me equivoqué contigo». Fue rápido, casi un murmullo, pero Ryan lo escuchó, y yo también. Él solo sonrió y respondió, «Lo sé». En el coche, de camino a casa, guardamos silencio durante unos minutos. La luna estaba alta, iluminando la carretera, y el sonido del motor llenaba el espacio. Lo miré y pregunté, «¿Estás satisfecho?» Él pensó un instante antes de responder, «No satisfecho, pero en paz». Y fue entonces cuando entendí. Para Ryan, nunca se trató de probar algo ante ellos. Siempre se trató de proteger lo que era importante para él, y eso me incluía a mí, incluso si yo no se lo había pedido. En Ninos, ese momento comprendí que, más que ganarse el respeto de mis padres, me había enseñado una lección. A veces, la mayor victoria no es ganar la discusión, es ganar la libertad de no necesitarla. Hoy, al mirar atrás, veo que aquella noche en casa de mis padres fue mucho más que un gesto generoso. Fue un antes y un después, no solo entre ellos y Ryan, sino también dentro de mí. Mis padres nunca han sido del tipo que piden disculpas, pero su comportamiento cambió de forma silenciosa, como un invierno, que se transforma en primavera sin que nadie note el día exacto del cambio. Poco a poco, las miradas desconfiadas dieron paso a conversaciones sinceras. Las preguntas cargadas de juicio se convirtieron en curiosidad genuina. Su tienda, ahora libre de deudas, empezó a respirar de nuevo. Vi a mi madre reorganizar escaparates con más entusiasmo. Vi a mi padre volver a hablar animado con clientes de siempre. Y, de vez en cuando, vi a Ryan pasar por ahí para dar un vistazo a algún mueble. Siempre, recibiendo un café y una sonrisa a cambio. Yo también cambié. Aprendí que no siempre la justicia llega con el tono alto de una discusión. A veces, llega en el silencio de un gesto que no necesita explicación. Ryan nunca buscó aplausos por lo que hizo. Nunca contó la historia a nadie fuera del círculo familiar. Y quizá por eso el respeto que ganó es tan sólido. No fue comprado, fue merecido. Hace unas noches, estábamos sentados en la terraza, tomando café mientras el sol se escondía detrás de las colinas. Él me miró y dijo, «Sabes que lo haría todo de nuevo, ¿verdad?» «Lo sé», respondí, «pero espero que no sea necesario». Él rió, esa risa baja y tranquila que siempre me calma. La vida siguió, pero, de alguna forma, todo se volvió más ligero. Mis padres no solo aceptaron a Ryan, aprendieron a admirarlo. Y lo más importante, aprendieron que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace cuando nadie lo está mirando. A veces pienso en cómo todo pudo haber sido diferente si él hubiera reaccionado a las provocaciones, si hubiera respondido a cada injusticia en el momento. Tal vez seguiríamos hasta hoy en un ciclo interminable de discusiones. Pero él eligió otro camino, el de la paciencia, la planeación y la acción. Y por eso, cuando alguien me pregunta cómo es posible cambiar la opinión de personas que parecen tener el corazón cerrado, recuerdo esta historia, porque la verdad es que no cambias a nadie con palabras duras o acusaciones, los cambias, mostrando, en tu propio tiempo, que estaban equivocados. Si esta historia te habló, si te recordó a alguien que merece reconocimiento, comenta aquí desde dónde nos ves y suscríbete al canal, porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida o a toda una familia es un gesto que no se borra.